hasta Denizli, 17 liras. Y luego hay que hacer un cachito hasta Pamukkale. ¡Qué guay que nos vamos en tren! Pamukkale 41. ¡41! Maravilloso paisaje. Si no hay conflicto bélico, yo eso sí sé y te puedo poner en el fuego, esa peña va a estar contenta de que vayamos y nos va a tratar bien. Yo también eso lo creo, por supuesto. Buenos días. Estamos aquí bastante dormidos, son las 7:30 de la mañana. Y oye, estamos entrando en razón ya, madrugamos como equipo, fíjate. Creo que no nos hemos olvidado nada esta vez. Pues acabamos de encontrarnos el autobús de camino, nos hemos salido de la casa, así que fantástico. Pero es que no hemos parado. Sí, claro. Eso es normal, los hacen aquí. ¿Sí? Sí, claro. Pues no sé, yo tengo como la continua sensación de que nos están leyendo la mente y es muy guay. Pues con las pintillas esas que lleváis, yo no veo nada difícil que el conductor adivine que queréis llegar a la estación grande más cercana. Voy a haber escrito 30 y tampoco había colado. ¿Ya no nos están leyendo otra vez? ¿Vamos fuera o qué? La lógica en las estaciones la comida es barata. Café turco 3 liras, perfecto. Ah, que nos vayamos fuera. ¿Dónde para nosotros, tía? 2:30. He hecho tanta gracia, ¿eh? ¿Viste Es que cómo? es muy rápido con las matemáticas, se le da muy bien. ¿Estáis cansados? Así muscularmente, corporalmente. Hay que ver, que es más barato aquí porque es subterráneo, ¿o qué? Antalya debe ser grande, ¿verdad? 58.368. Voy a ir aquí de queso, qué rico. Qué majos son los turcos de la zona occidental de la costa. Ellos están buena con la búlgara de recién. Cada día que pase va a ser más sálvame, pero luego por otro lado nos vamos a coger más cariño. Lo mismo no nos damos cuenta en el momento. Yo a lo mejor ya sé cogiendo cariño que tenía que coger. Salen 20 minutos. Ya sí, ves cantándolo cada 5. Chao, merci. Madre mía, cómo ha avanzado el país. Mira qué estación, me siento tan orgulloso. Y es que todo esto es en gran parte gracias a mí. Ya os lo dije cuando me presenté en Estambul. Sí, soy yo, soy Mustafa Kemal, pero me podéis llamar Atatürk, padre de los turcos. Pero no sé si con tanto personaje diferente desfilando por aquí estos días os habréis enterado de algo. Mejor que repaséis un poco antes de que os cuente yo mi historia. Casi ha habido como 3 grandes imperios. Primero los hititas, ¿vale? Desde el 2000 hasta el 1200, antes del año 0, por no ser cristianocentristas. Y después ya el Imperio Romano, claro, el Imperio Bizantino una vez que se dividieron, y a partir del año 1000 empezaron a entrar los turcos, primero los seleucidas y luego ya los otomanos. Los turcos vienen de Asia Central y al final Constantinopla, que estaba muy bien defendida, cae en 1453. Y después ya pues duramos hasta la Primera Guerra Mundial. Los aliados, cuando ganan la Primera Guerra Mundial, que fue bastante escarnio. Keynes, ¿vale? El economista, dice que el Tratado de Versalles no es un tratado de paz, sino un tratado de guerra, y tiene mucho sentido. Después, pues, o sea, la Segunda Guerra Mundial viene en parte porque el Tratado de Paz de la Primera fue súper abusivo por parte de los ganadores. Se establece la República de Turquía moderna, que es la que conocemos ahora más o menos. Después de pues, los tratados de la Primera Guerra Mundial y un poco tuvo que defenderse después también. Un poco dices, pero si hubo que luchar contra el propio gobierno otomano en Estambul y contra británicos, franceses, italianos, armenios, griegos y kurdos. Y los tratados de Versalles y Sèvres, un poco abusivos, dices. En Versalles se destrozó y humilló a Alemania. Al principio, el presidente americano Woodrow Wilson tenía buenas intenciones. No queremos herirla ni obstaculizar de ningún modo su influencia o su potencia legítimas. Solo queremos que acepte un lugar de igual a igual entre los pueblos del mundo. Pero cuando llegó a Europa se encontró con el afán de venganza de sus aliados. Alemania pagará.
Era una barbaridad que Alemania pagase por todos los daños de la guerra, porque son incalculables, y significaría que podrían pedirle lo que quisieran. Un gran obstáculo para la reconciliación. Wilson lo sabía y por eso los americanos estaban en contra. Pero como había una inmensa cadena de deudas, Francia le debía dinero prestado en la guerra a Inglaterra, e Inglaterra a los Estados Unidos. Así que si Alemania no pagaba, no lo iban a recuperar. Y por eso, al final, aceptaron. Es triste, pero hay que reconocer que hay discursos de Hitler en los años 30 que no mienten cuando dicen que la culpa de que los niños alemanes estén pasando hambre es de los franceses y de los ingleses. Los alemanes tuvieron que firmar un cheque en blanco, y eso hacía que su población se sintiese como trabajadores esclavos de las potencias sin fecha límite. Y ese resentimiento, unido a no comer bien, puede acabar bastante mal. Y de hecho, así fue. Y eso Alemania, pero fijaos cómo querían dejar a Turquía en el Tratado de Sèvres. Bastante abusivo, ¿no? Con el ambiente de redistribución étnica de la época, en el nuevo país de Turquía tenían que caber todos los turcos que volvían de territorios perdidos, que eran muchísimos. Si hubiéramos respetado ese tratado, la nueva Turquía hubiese tenido una densidad de población insostenible. Además, hay que recordar que en la guerra nosotros no intentamos conquistar nuevos territorios. Incluso en un momento dado nos retiramos de gran parte de ellos. Pero esto parece la fiesta a la que todos estaban invitados menos los turcos. Nos invaden incluso los griegos. Es una locura. Pues no, señor, les plantamos cara. Yo me rebelo contra el gobierno otomano de Estambul que ha firmado ese tratado infame y preparo la resistencia desde Anatolia. Y los ganamos a todos, armenios, franceses, italianos, ingleses, kurdos y griegos. Salimos adelante en un momento de adversidad extrema. Y bueno, yo quedé al frente de la nueva República de Turquía. En parte porque era de los pocos militares que no habían perdido una batalla, y sobre todo porque no había estado involucrado en la masacre armenia de 1915 al estar luchando contra los aliados. Mira qué puentes, mira qué mezquitas de estilo otomano, mira qué plano artístico a Santiago, que se refleja Santiago y su doble. No me enfoques mucho así que seguro que se me ve horroroso, tío. Es verdad, perdón. No Luego me te hacemos enfoques. un... Vale, no te enfoco. Desenfocada. Ya está. Es que no le oigo. Esto es muy weird. Bienvenida a mi mundo. Así que presidí la nueva Turquía y lo cambié todo. Pero todo. Ya os contaré. Quizás hice las reformas muy rápido y esas tensiones son las que se reflejan todavía hoy en la sociedad. No lo sé, pero era un momento clave. O se cambiaba o nos comían. De hecho, se podrá decir lo que se quiera sobre el proceso que yo hice en Turquía, pero gracias a él somos el único país de Oriente Medio que no quedó bajo régimen colonial después de la Primera Guerra Mundial. Pues al parecer Paco y Bea se han ido a buscar el alojamiento. A ver si solo te encontramos uno baratico. Pues estamos en Antalya ya. Nuestra última etapa turca. Y mañana ya nos vamos al Líbano en avión, nos vamos a Beirut. Y esto es la hilera de bloques todos iguales que tiene una calle aquí de kilómetros que alucinas. Plan inmobiliario de reubicación de personas turcas súper grande, súper masivo, súper cemento. Como veis, aquí no se privan de nada tampoco. Viva el mal, viva el capital. Por un ergio y un terminal. ¡Soy ultraliberal! ¡Viva el mal! ¡Viva el contrato social! Vale, de hecho Turquía ha crecido económicamente un puñado los últimos 20-25 años. Y claro, pues siempre desigualmente porque eso no se suele repartir bien, pero pues los estándares de vida de la gente también han subido y el consumo y todo el rollito. Sin embargo, ¿sabes? Como problemas que como que se enfrenta esta sociedad todavía, sobre todo es el rollo de la asunción de la democracia moderna, ¿sabes? Según la entendemos nosotros, como probablemente sea una forma también del etnocentrismo intentar importar esta democracia. Y además, una cosa que se ve bastante es la tensión entre la población que es más religiosa o que tiene un punto más tradicional y la gente que quiere cambios a nivel social. Libertades individuales, libertades de colectivos más reprimidos.
híbridos, pues entre gente que sigue el modelo islámico más tradicional y gente que pretende vivir en una nación como moderna, a la europea. 180 todos. Qué guay. 5 euros por persona. 5 euros por persona. Esto está muy bien. Es el mejor precio de toda Turquía. Hemos decidido que esto es como Málaga. Es la Málaga de Turquía. Nos está dando esa impresión. Con su diferencia, claro está, pero un poco Málaga. No lo compares todo con tu pueblo, que eso es una forma muy mala de viajar, Tiene como espíritu ambientillo de ciudad de vacaciones, de Cullera, Benidorm, Mallorca, así. No lo compares todo con tu pueblo, que eso es una forma muy mala de viajar, En la costa, te compras un helado, sales a pasear, te arreglas por la tarde. Hay mucha gente, pero como tranquila. Hay mucha gente. Fíjate. Esto parece una torre vigía como las que hay en Cádiz, se parece mucho a las torres vigías de Está el mar ahí. Hostia, tío, que está súper La cerca. torre vigía está muchas esculturas, muchas culturas diferentes. Siempre tiene una forma octogonal Wow, really? y una banderita en lo harto. Mírala. Oye, qué bonito. Vamos a tomarnos ahí al, ¿no? Bueno, que antes se me ha olvidado un pequeñísimo detalle. A lo mejor os preguntáis cómo pudo sobrevivir la nueva República de Turquía, que acababa de perder una guerra mundial frente a tantas potencias hostiles. ¿Quién la ayudó? ¿Quién la reconoció? Mañana os lo cuento. Que hemos pensado en ir a comer antes de seguir paseando. Quieta. Pues espera, porque aquí es todo carísimo, Yo también he pensado eso, pero Paco ha dicho que allí no. visto los precios? ¿Aquí? Qué carísimo. Allí Aquí estamos en la yema del huevo. Sí. No, pero es, por eso es como retroceder para reencontrarnos con los orígenes. Pero objetivo comida. Yo lo he dicho antes y no me habéis dicho nada. Pues lo sentimos, ¿Sabes tía. cómo se dispersan las cosas en el grupo a veces? Te he dicho, ¿te acuerdas que te he dicho comemos o qué? Pues vamos a buscar objetivo comida, porque si no nos vamos a empezar a marear. Pero de las privilegiadas que tiene, bote aparte. ¿Qué pasa? Pues que tengo calores. Normal. Quiero comprar cosas. He visto unos pañuelos. Doner de pollo 6. Bueno, pues vamos a pillar uno de esos de 6. ¿No? Sí. Pim pam pum, aquí a la sombrica, rápido y fácil, venga. Que no hace falta tanta historia. Esto se llama avasallar. Cuando vea lo que nos vamos a pedir, soy un chasco. No sufras, esto tiene que... Tengo un poco de choque cultural. Cultural. Con tanta mesa que te preparan. Para luego pedirnos 6 tabuk doner de 6 levas. Buenas tardes. Buenas tardes. He visto unas gominolas súper ricas. No, yo solo miro. Solo miro y sudo.